¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8 de la mañana y estamos comenzando Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ojalá que comiencen bien una nueva semana, entrando ya en otra semana de agosto, día lunes 11, y nosotros partimos nuestra revisión de las noticias más importantes en Agenda Económica. Vamos de inmediato con los indicadores del día y así empezamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el mercado local y cómo va a partir esta semana, una que va a tener hartas noticias a nivel local y sobre todo a nivel internacional. Partamos con los números nacionales primero y el cierre del día viernes que tuvo en el IPSA una subida bien importante, nuevos registros históricos para el indicador selectivo de la Bolsa de Comercio Local. Fíjense que subió 1,91% el IPSA, el índice selectivo, y de esa manera entonces llegó hasta los 8.520 puntos, alcanzando registros que no había marcado en su historia el IPSA. En parte por la subida de SQM en su serie B, más de 9%, SQM en su serie A, más de 6%, mientras que Norte Grande y Socobesa subieron más de 5%. Fue una jornada bien particular la del viernes y así entonces comienza esta nueva semana con un piso histórico para el indicador selectivo de acciones. Por otro lado, el precio del dólar lo vemos en pantalla, 965 pesos para el tipo de cambio que retrocedió el viernes. Y por último, la UF tendrá un valor de 39.133 pesos en el día de hoy. Con ese valor comienza la semana y ya empezamos un ciclo después del dato de IPC del viernes de alza, de reajuste al alza de la UF que había retrocedido en el mes anterior. Los datos nacionales para partir esta jornada. Vamos a indicadores internacionales a esta hora, mirando con atención lo que va a ocurrir en particular en Estados Unidos, donde se dará a conocer el dato del IPC este martes, y también por otro lado, a propósito de las negociaciones entre China y Estados Unidos, vencen ciertos plazos de negociaciones y podría haber bien novedades importantes, novedades arancelarias en ese ámbito. Así que ojo con lo que va a ocurrir esta semana. Mientras tanto, les contamos que el Standard & Poor's de Wall Street en Estados Unidos cerró al alza el día viernes y a esta hora los indicadores son más bien favorables, tanto en Asia como en Europa. El cobre, eso sí, va a la baja, $4.43, y el petróleo llegando a $64 por barril para el precio del combustible a nivel internacional, los indicadores que revisamos a esta hora de la mañana. Bien, nos vamos 8:02 a ver ahora los titulares de la prensa escrita nacional. Siempre echamos un vistazo a los temas que traen los medios especializados y vamos a partir de inmediato revisando Diario Pulso, que pone el foco en un asunto que ha sido un dolor de cabeza para este gobierno. Hablamos de las cuentas fiscales y de la situación que se está viviendo hasta la fecha en las proyecciones 2025. Recordemos que el gobierno ha planteado que este año llegará a un déficit cercano al 1,8%. Pero Diario Pulso da cuenta de un antecedente bien preocupante. Requeriría aumentar en un 10% los ingresos el fisco para poder alcanzar esa proyección del Ministerio de Hacienda. Y eso se ve bien difícil de cara a la segunda parte del año. Lo que destaca esta nota es que en los primeros 6 meses los ingresos fiscales crecieron 4,3%, pero tendrían que crecer un 10% en la segunda parte del año para poder llegar al 1,8% de déficit estructural, es decir, para alcanzar esa meta que ha previsto la Dirección de Presupuestos, y eso no se ve nada fácil. Habrá que ver qué fórmulas y qué fuentes de financiamiento en particular mejoran durante la segunda parte del año. De todas maneras, este es un tema del que se ha hablado mucho en el último tiempo porque se ha incumplido ese déficit el año pasado, que fue por sobre el 3%, y se ha ido corrigiendo al alza durante la primera parte del año. Se destaca entonces en esta crónica que trae Diario Pulso, tema que seguro será asunto el día de hoy. Vamos a revisar otro de los titulares. Un poco más abajo aparece destacado también el barómetro de la Universidad Andrés Bello, que monitorea datos macroeconómicos y muestran que se frena la recuperación de la economía en julio tras 2 meses positivos. Lo destaca así entonces Diario Pulso. En otro titular, nueva modalidad de FONASA. Aseguradoras explica las razones que tuvieron para no participar de esta licitación. Lo destaca también con entrevista y fotografía de Alejandro Alcerreca, el presidente de la Asociación de Aseguradoras. Y por último, Punta Arenas y Valdivia, interesante este ranking, son las comunas más caras para arrendar en regiones.
fuera de Santiago son esas dos capitales regionales las que muestran los precios más altos, destaca así el diario Pulso. En este análisis que se hace respecto a los precios de arriendo en el mercado, en base a información del sitio yapo.cl, ahí aparece Punta Arenas, Valdivia, luego Antofagasta, Puerto Varas y Concepción, el top 5 de las ciudades fuera de la región metropolitana con los precios más altos por metro cuadrado. Los titulares que trae Pulso para hoy entonces, 8,6. Nos vamos ahora a revisar el diario financiero, vamos a ver qué es lo que trae también en su portada entonces este medio de circulación nacional especializado en materia de economía que habla sobre las concesiones y cómo están en alerta en esta industria a propósito de cómo ha caído a su menor nivel la competencia en las licitaciones en los últimos 17 años, lo destaca el DF. El número de ofertas de los procesos licitatorios del Ministerio de Obras Públicas bajó de un promedio de 4,6 entre 2008 y 2010 a solo 2 en el último quinquenio, lo analiza Diario Financiero el día de hoy. Otro titular un poco más abajo aparece detalles también de la reforma previsional. Más de 150.000 trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas, dice Diario Financiero en un análisis de la implementación de esta reforma tan relevante que, según el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, es la reforma más importante que se ha hecho el sistema, más que todos los cambios sumados en las últimas 4 décadas del sistema, destacaba Osvaldo Macías en una entrevista de este fin de semana en el diario El Mercurio. Y otro titular que destacamos también tiene que ver con la brecha de género y estudios. Revela que una fotografía de quienes no estudian ni trabajan en el país. 51,6% de los jóvenes Nini, que no trabajan ni tampoco están estudiando, son mujeres, lo destaca DF en su portada. Y lo último, ojo con esto, a propósito del desarrollo de la incipiente industria del hidrógeno verde en nuestro país, alcaldesa de San Gregorio y el gobierno regional rechazan el megaproyecto de hidrógeno verde y amoníaco verde que se está por desarrollar en esa región, en Magallanes. La evaluación de este proyecto, que contempla 16.000 millones de dólares en inversión, está ya recibiendo sus primeros cuestionamientos a propósito del trámite medioambiental. Titulares que revisamos a esta hora de la mañana, 8,7. Bien, nos vamos a ir a otro tema para abordar los pasos que está siguiendo el acuerdo entre Codelco y SQM para poder explotar en conjunto el negocio del litio. Un acuerdo que ya tiene un protocolo firmado entre ambas partes, firmado el año pasado, pero que está en una etapa súper relevante de definiciones de distintas entidades regulatorias en el mundo. Dada la exposición que tiene SQM precisamente en distintos mercados, tuvo que pasar por procesos de regulación antimonopolio en Estados Unidos, en la Unión Europea y entre otras partes. Bueno, el último paso en esta materia que queda pendiente es el de China. Y han llegado noticias que son un poco preocupantes porque la autoridad china antimonopolios decidió poner en pausa la revisión de este acuerdo entre Codelco y SQM. Esa noticia la trae hoy día en su cuerpo de Economía y Negocios el diario El Mercurio, y especifica que la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China ha activado la suspensión de plazos en la revisión de este contrato. Y este es un dato súper relevante porque no solo se trata del último paso en esta materia, el último filtro que estaba llevando adelante la revisión de este negocio tan importante para la industria del litio en nuestro país, sino porque además lo hace la autoridad china, que tiene mucho que decir respecto a los intereses en juego. Nos referimos a la propiedad que tiene Tianqi dentro de SQM. La empresa china Tianqi está interesada en bloquear este acuerdo y se ha opuesto tajantemente de manera pública al acuerdo y la sociedad entre Codelco y SQM. Por lo tanto, ahora la señal que está dando el regulador chino de alguna manera da pie para ciertas especulaciones respecto a si puede ser una pausa definitiva o si, o más bien una antesala de una decisión negativa respecto a este acuerdo entre ambas partes. Para profundizar en el análisis y negociar condiciones para aprobar la operación, dice la crónica que trae hoy día el Mercurio, la autoridad entonces ha puesto esta pausa en este tipo de negociaciones y le permite entonces profundizar en los antecedentes.
de parte de la división especializada en control de concentraciones empresariales. Es ese departamento de la Autoridad Antimonopolios China que está estudiando el caso. De todas maneras, se genera cierta preocupación por lo que puede significar un obstáculo para este joint venture entre Codelco y SQM para operar el Salar de Atacama hasta el año 2060, que requiere la autorización regulatoria en mercados como el chino, porque hacia allá se destina precisamente el litio. De esa forma entonces se pone una nota de suspenso respecto a este acuerdo. Hay que recordar además que el tiempo que pase hasta que se confirme el acuerdo entre Codelco y SQM es bien relevante, considerando que va a entrar otro gobierno que podría eventualmente poner en suspenso esta negociación, esta asociación entre ambas compañías. Recordemos que tanto el equipo de José Antonio Cast como el de Janet Jara, por ejemplo, han puesto reparos al acuerdo entre SQM y Codelco. Bien, y nos vamos a ir a otro tema, 8:11, nos quedamos en noticias internacionales. Ya les contábamos que los mercados están muy atentos a las noticias arancelarias esta semana a propósito de los plazos que van venciendo en las negociaciones entre China y Estados Unidos. Se habían dado plazos extra para poder llegar a ciertos acuerdos. Y ha habido algunas noticias bien relevantes en esta materia, no solo por las negociaciones entre ambas partes, sino también por el acuerdo que han alcanzado algunas compañías para pagar en Estados Unidos, a pesar de que fabrican sus productos en China precisamente. Y estamos hablando de un sector estratégico como el de la fabricación de chips. Dos empresas de las más grandes productoras, Nvidia y AMD, acordaron pagar 15% de sus ingresos por ventas de chips en China al gobierno de Estados Unidos, en información que ha revelado el diario británico Financial Times. Es un acuerdo de reciprocidad que forma parte de un pacto con el gobierno de Donald Trump para que les entreguen las licencias que le permitan vender en China los chips fabricados en el mercado norteamericano. De esa forma, entonces, entramos en otra dimensión de la disputa arancelaria, ya no solo con aquellos productos que importa Estados Unidos, sino también con aquellos productos que está exportando. De acuerdo al Financial Times, la administración de Donald Trump no ha decidido cómo va a utilizar ese dinero, pero el acuerdo está confirmado y también así lo ratifican otros medios como Reuters, Agencia de Noticias y el New York Times. China lo que busca es que Estados Unidos alivie los controles de exportación sobre este componente que es clave para los chips de inteligencia artificial. Y todo esto en la antesala de una posible cumbre, dice el Financial Times, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping. De esa forma, entonces, se pone un ingrediente extra antes de que venza el plazo del 12 de agosto para esta tregua comercial que frenó la imposición de aranceles entre Estados Unidos y China. 8:13. Nos vamos a ir a la pausa en Agenda Económica M. Al regreso comenzamos el bloque Minería 360. Minería 360 en Agenda Económica. Estamos listos para comenzar nuestro bloque Minería 360. Como cada lunes en Agenda Económica M, dedicamos el espacio a la industria más importante en nuestro país. Y hoy lo haremos desde una perspectiva bien interesante del mundo de la ingeniería, que trabaja mano a mano precisamente con los actores más relevantes de la industria y que tiene una percepción respecto a cómo va evolucionando precisamente este sector. Está junto a nosotros el presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería, Juan Pablo Negroni. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá. Juan Pablo, entremos de lleno en materia respecto a lo que está ocurriendo en la industria minera. Es un momento súper interesante porque se cruzan factores políticos, geopolíticos, hay desafíos de reactivación para la industria, temas de precio también. Y ustedes tienen una mirada desde la asociación súper interesante sobre eso. ¿Cómo ven el momento que está viviendo la industria minera acá en Chile en particular? Muy interesante. La industria minera, yo diría que a nivel mundial, y obviamente Chile no es una excepción a ello, tiene una oportunidad gigante. La transición energética va a demandar y está demandando
una gran cantidad de minerales estratégicos, como el caso del cobre y el litio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros creemos que se viene un tremendo boom en el área minera a nivel mundial en general, pero evidentemente el foco es cobre y litio en su mayoría, para todo lo que tiene que ver con la transición energética, y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo hoy día a nivel de ingeniería o a nivel de proyecto es que esta gran demanda de minerales estratégicos va a llegar a duplicar la demanda de cobre que existe hoy en el mundo. Es bien importante, a duplicar, exactamente. Se estima que para el 2050 la demanda de cobre sea el doble. Hay que recordar hoy día que los vehículos eléctricos que existen hoy día tienen aproximadamente 4 veces más cobre de lo que tiene un vehículo tradicional. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que la demanda de cobre efectivamente se va a duplicar y evidentemente nosotros como Chile, nosotros como país, tenemos que estar preparados para tomar esa gran oportunidad porque puede significar un cambio a nuestra forma de vivir en Chile. Claro que sí, es una oportunidad enorme. Por los recursos naturales que tenemos, por el privilegio desde ese punto de vista. ¿Cómo aprovechar toda esa oportunidad al máximo? Porque sabemos que la industria minera tiene un efecto en la economía que es multiplicador, es súper importante para el bienestar de nuestro país, de la sociedad también. ¿Cómo aprovecharlo? Bueno, yo creo que lo primero es ponerse de acuerdo, porque yo creo que tenemos que estar de acuerdo en el proyecto país que queremos de futuro, ¿no es cierto? Para poder aprovechar esta tremenda oportunidad que es realmente un pozo de riqueza a la cual podríamos acceder si es que hacemos las cosas bien. Yo creo que las cosas bien es que nuestra visión como asociación es que tenemos que básicamente enfocarnos en dos aspectos, un aspecto de corto plazo y un aspecto de largo plazo. El aspecto de corto plazo evidentemente se refiere a aquellas medidas que podemos desarrollar hoy día con poca burocracia y que puede dar un efecto, yo diría, inmediato en la minería. Una de ellas, por ejemplo, es el caso de subir los umbrales de procesamiento de las pequeñas y medianas minerías. Creemos que subir estos umbrales sin necesidad de entrar al sistema es algo que se podría hacer en forma rápida, en forma ejecutiva, y eso podría sumar rápidamente en torno a 1 millón de toneladas de cobre fino a lo que ya producimos hoy día, que estamos en torno a los 5,5 millones de cobre fino al año. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corto plazo? Bueno, dependiendo de cómo podemos ponernos de acuerdo nuevamente en esto podría hacerse en un año, un par de años, ¿no es cierto?, en algo muy rápido. Y esta minería, que es mediana, pequeña y mediana minería, que además es muy importante, sobre todo en las regiones donde están estas compañías mineras, porque obviamente estamos hablando de minería que es menos tecnologizada, por lo tanto tiene una gran demanda de mano de obra, por lo tanto es muy importante, sobre todo hoy día que estamos hablando de cesantía, ¿no es cierto? Claro. Así que, como les decía, hay medidas inmediatas, o rápidas o de corto plazo como esta, por ejemplo, y hay otras que son un poquito más complejas, de más de largo plazo, que requieren un acuerdo más político, que es un poco la liberación o la facilitación de los permisos para los grandes proyectos. Ya vamos a hablar de eso de largo plazo, pero quedémonos en el corto plazo porque me interesa ver qué es lo que están viendo ustedes desde la asociación. La ingeniería es un muy buen termómetro de alguna manera del desarrollo de proyectos y de la reactivación, porque está como en las etapas tempranas del desarrollo de estos proyectos. ¿Qué están viendo ustedes hoy día? Mira, bien interesante la pregunta. Nosotros de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoras de Chile, es bien importante que nosotros no solamente estamos en la ingeniería, dentro de nuestra asociación hay una gran parte de empresas que componen consultores ambientales y por lo tanto, evidentemente son ellos los que entran prácticamente antes que todos a los proyectos con los procesos de líneas base y licenciamiento de los proyectos, tanto grandes proyectos como proyectos no tan grandes, y por lo tanto es bien importante esa mirada, en el sentido de que hoy día la demanda por servicios medioambientales de proyectos está bastante elevada, ¿no es cierto? Hay muchas empresas trabajando en grandes proyectos y medianos y grandes proyectos para desarrollarlo en los próximos años y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo es que el futuro se ve bastante interesante, no solo por el hecho de que va a haber una gran demanda, sino que además existen proyectos los cuales podrían de alguna forma venir a cubrir esa demanda en un mediano o largo plazo. Digamos. Claro que sí. Y hoy día entonces están sentadas las bases ya desde el punto de vista del mercado, me refiero, como para ir desarrollando esto. El mercado sí, el mercado, la demanda está, las capacidades están también, eso es bien importante. Obviamente hoy día tenemos una pequeña barrera una barrera que es la barrera de los permisos. Hay otros aspectos también que podríamos mencionar, que yo creo que es importante mencionar de que evidentemente una compañía minera internacional que va a desarrollar un proyecto millonario de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, evidentemente necesita reglas claras, ¿no es cierto? No solamente en lo burocrático, en lo permisológico, que obviamente es muy importante, pero también en lo político, en lo tributario,
en aspectos de seguridad, ¿no es cierto? También en aspectos de educación. Hay que recordar de que la minería obviamente cada vez se está demandando gente más capacitada y por lo tanto las universidades, los institutos están llamados a proveer de una gran cantidad de profesionales cada vez más tecnológicos o más capacitados para atender esta tecnología que más de punta, a diferencia de lo que pasaba hace 30 o 40 años atrás. ¿Y hay una brecha ahí en Chile? ¿Sí? Tenemos una gran brecha que es una brecha transversal, no solamente ocurre en Chile, ocurre en todos los países, en la cual evidentemente las carreras científicas de alguna forma no son la primera opción de la mayoría de los jóvenes. Entonces ahí tenemos que trabajar con las universidades, con los colegios, con los departamentos de educación, para que evidentemente los jóvenes se motiven a poder estudiar estas carreras de ingeniería y ciencia, que de alguna forma son las que pueden estar en este negocio. Quizás nos desviamos un poco de la conversación, pero es curioso a propósito de lo que dices, que no haya tanto interés, pensando en que está la industria, la minera, con sus ramificaciones, por supuesto, más importante acá en Chile. Sí, es verdad, pero es un hecho, y no solamente ocurre en Chile, y no solamente en el ámbito minero o de ingeniería. Esto, digamos, hoy día los jóvenes, afortunadamente, ¿no es cierto?, tienen otras alternativas y evidentemente prefieren otras alternativas que de alguna forma son un poco más sencillas. De alguna forma obviando esta beta de la minería o de otras carreras afines, que para nosotros es apasionante y además no solo eso, sino que además con esta escasez hacen que además son carreras muy bien remuneradas, a todo nivel. Es bien importante eso, no solamente a nivel de ingeniero, también a nivel de técnico. O sea, hoy día un técnico que trabaja para la minería puede tener una remuneración de varias veces lo que gana un profesional que no está en la minería. Claro. Es bien interesante eso lo que le estoy tratando de decir. O sea que es llamar a los jóvenes a que se interesen tanto en aspectos técnicos como en los aspectos de ingeniería y los aspectos de gestión para meterse a la minería y a todas las carreras científicas en general. Juan Pablo, volvamos a esta mirada de largo plazo también. Hablábamos de lo que va a ocurrir en el corto plazo. Pongamos la mirada hacia adelante. Para las próximas décadas también están sentadas esas bases de demanda por el lado de la transición energética para el cobre, para el litio, dos de los productos principales de la industria acá en Chile. ¿Qué es lo que se necesita para explotar esta oportunidad en ese largo plazo? Y te lo pregunto justo ahora porque estamos en medio de una carrera presidencial, viene un nuevo gobierno, y tú decías que se necesita cierta visión y acuerdos, niveles de acuerdo para el desarrollo de la industria. Sí, yo creo que hablando del largo plazo, yo creo que es importante un acuerdo, que el país y los actores políticos del país nos pongamos de acuerdo en de qué queremos, qué país esperamos. Y evidentemente en ese aspecto es muy importante el aporte que puede dar la minería a todo nivel. Yo creo que es importante mencionar que la minería es un caballo galopante y que no solamente jala, digamos, aspectos directos con la minería, sino que es 4 veces mayor el impacto indirecto, porque para poder desarrollar una mina, estoy inventando, hay que desarrollar un camino, hay que desarrollar una transmisión, una central de generación de energía, hay que desarrollar una planta desaladora. Entonces, trae aparatado al proyecto minero una gran cantidad de infraestructura que queda para el país. Claro, por eso que queda para el país. Por lo tanto, la minería es realmente un ente que agrupa una gran cantidad de otras inversiones y obviamente genera 4 veces más inversión y actividad que la minería directa en forma. Entonces, es importante mencionar eso. Entonces, con eso se puede pagar mejor educación, con eso se puede dar mejores viviendas. O sea, es re importante el aporte que puede dar la minería en términos tributarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, pero sin entrar a tomar parte en eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es decir, mira, hoy día hay una demanda inmediata de cobre, ¿cómo lo vamos a agarrar? ¿Cómo vamos a tomar esa demanda de cobre inmediata? Que no es satisfecha hoy día por las minas que están en operación. Claro. O sea, requiere construcción de nuevas minas grandes. Entonces, yo creo que hay que tomar 2 caminos, esa es nuestra opinión. Hay que tomar un camino de mediano a largo plazo, en el cual nos pongamos de acuerdo y generemos unas bases nuevas de licenciamiento de los proyectos basados en aspectos modernos, en tecnología, etcétera. Evidentemente eso no va a ser sencillo, no va a ser rápido, va a tener que ir al Congreso, etcétera. Y ahí obviamente va a requerir un acuerdo amplio. Claro. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? No podemos esperar 3, 4 años para que esto pase. Porque el tema de los permisos, claro, exactamente. O puede ser 5, 6 o 10 años que esto ocurra. Entonces tenemos que buscar una forma rápida de alguna forma optimizar y acelerar ese beneficio. ¿Y cuál es el nudo más crítico ahí? Hoy día. Sigue siendo los permisos, sigue siendo los permisos de todas maneras. A pesar del proyecto que se aprobó en el Congreso. Mira, el proyecto del permiso lo vemos muy bienvenido, estamos muy contentos, pero yo creo, o sea, nuestra asociación y los expertos creemos
de que hay que hacer más, hay que ser más agresivo. Por eso yo hablaba que tal vez hay que mejorar esto en un mediano a largo plazo, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo creo y el ejemplo existe en Brasil, existe en Argentina. Ellos se dieron cuenta que tenían un problema similar a los nuestros, obviamente enfocado a distintas problemáticas. En el caso de Argentina eran los impuestos, etcétera. Y ellos tomaron la determinación de hacer un camino corto, en el cual ciertos proyectos preseleccionados y preevaluados están autorizados a tener una ruta corta en fase de aprobación. Eso se puede hacer, yo creo que se puede lograr, no es para todos los proyectos y todas las inversiones, evidentemente, es para ciertos proyectos que de alguna forma generan este beneficio social que nosotros andamos buscando, digamos. Y lo último, porque antes que se nos vaya el tiempo, por supuesto. Me gustaría saber, a partir de ese diagnóstico que hay y el contexto institucional, de permiso, etcétera, ¿cómo han cambiado las demandas de las mineras respecto al trabajo que ustedes hacen? Bueno, un poco lo que te decía, la demanda hoy día cada vez mayor, no solo en sentido en términos de volumen de trabajo, sino que además el nivel de especialización. Porque evidentemente hoy día se trata de hacer proyectos más grandes en menos tiempo, por lo tanto requiere un nivel de especialización mucho más alta y obviamente se han incorporado a este escenario la tecnología nueva, la inteligencia artificial, los digital twins, la inteligencia de las cosas, en fin. Entonces hoy día los servicios de ingeniería que pueden proveer empresas como las que están en la IC, evidentemente son servicios extremadamente mucho más complejos y más especializados que el pasado. Ahora, la gran ventaja que tiene eso es que evidentemente las mineras hoy día están dispuestas a remunerar y a remunerar bien esos servicios, claro. Por supuesto, pero obviamente nosotros como gremio creemos que queda mucho por hacer. Chile tiene una industria de la ingeniería extremadamente madura que se creó a partir de los años 70 y hoy día nosotros tenemos que seguir explotando esta gran beta que tenemos en el área de la ingeniería y la técnica, ¿no es cierto? No solamente para hacer proyectos en Chile, sino que además para la exportación. La exportación de servicios de ingeniería asociada a proyectos mineros en el pasado fue extremadamente rentable para la industria en Chile. Llegamos a exportar casi $400 millones en servicios de eso, pero yo creo, y eso se ha perdido un poquitito, pero yo creo que se tiene que volver a retomar. De todas maneras, Juan Pablo Negroni, presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, ha estado con nosotros. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muy amable, muchas gracias. Así cerramos el bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica AM. Pausa y volvemos. Minería 360 en Agenda Económica. Así estamos cerrando Agenda Económica AM. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Ya comienza CNN Chile Radio.